Bendiciones a todos los hermanos que nos sintonizan a través de la página del Facebook. Un millón de bendiciones a todos los hermanos, ¿verdad?, que están ahí. Les saludamos de forma pero que muy especial. Gracias por su fiel sintonía aquí con nosotros. Gloria sea al Señor y le saludamos de forma maravillosa. Y le damos la bienvenida también a la emisora, encadenando con la emisora en Nueva York. Le saludamos al pastor Benjamín Soto. Saludamos a la emisora a la cual Dios le ha puesto en sus manos a través de este tiempo tan importante. Que Dios lo continúe bendiciendo en gran manera. Bienvenido a toda nuestra gente allá en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, en mi habitación, donde yo tengo mi cuarto, donde entro aquí siempre a prepararme, y le enviamos saludos. Bueno, quiero ya comenzar, ya que el tiempo avanza, y darle las excusas que el sábado pasado no pude entrar, ya que me quedé, tuve un problema con el celular, estaba agotado, pero hoy estamos aquí al día. Le bendecimos y en el nombre del Señor. Y quiero comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta magna audiencia. Gracias por todo. Glorifícate como tú sabes hacerlo. Y que esta palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes lo que Jesús predijo, lo que Jesús habló en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a darle un pequeño repaso. Esto ocurre, unas palabras que Jesús habla y que van dirigidas hacia el templo. Unas palabras que van dirigidas hacia el templo en Jerusalén. La Biblia dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos de él para mostrarle los edificios y le querían mostrar el templo. Y cuando le mostraron el edificio a Jesús, Jesús dijo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Inmediatamente los discípulos se le acercaron aparte a Jesús y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas. Háblanos de la señal y del fin del siglo. Y Jesús comienza en el diálogo a decirle a ellos lo que hoy estamos viviendo. Mirad que nadie os engañe. Y estamos viviendo en el tiempo del engaño. Estamos en el tiempo del engaño. Joaquín, cuando termine el programa, me llama, Joaquín Morán, porque tu paquete no salió. Por eso era que no lo iba a encontrar. Tu paquete no salió. Hoy, cuando estaba haciendo la lista, vi la carta tuya y te tenía ahí para apuntarte. Así que sale el lunes, pero me llama cuando termine el programa. Jesús habló y le dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe.
En el verso 6 le habló que iban a oír de guerras y de rumores de guerra. En el verso 7 identifica lo que hoy estamos viviendo. La guerra entre nación contra nación, de reino contra reino. Y también habló Jesús que iban a haber pestes, hambres y terremotos por diferentes lugares. Hoy estamos viviendo esa época, la época del engaño, de la mentira, la época del hambre en tantos lugares, la época de las pestes, contaminaciones como nunca jamás vistas y terremotos en diferentes sitios. Jesús deja claro que todo esto iba a ser principio de dolores. Pero luego que le habló eso, Jesús le da un mensaje y va trazando los sucesos. Y luego de este verso está hablando Jesús que iban a entregar a la gente en tribulación, que iban a matar a la gente de Dios y que íbamos a ser aborrecidos. Y que unos a otros se iban a aborrecer. Cuando seguimos leyendo, habla de los falsos profetas. Habla que la maldad como una señal que se iba a multiplicar, como en este tiempo. Y habló en el verso 13 de la perseverancia hasta el fin. En el verso 22, Jesús habla de que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por los escogidos, Jesús toma la opción de cortar los días. Cuando seguimos leyendo, Jesús habla que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no va a pasar. Habla de que nadie sabe el día ni la hora en que Él regresará. Habla de los días de Noé. Y dice que como esos días va a ser la señal de la venida de Cristo. ¿Qué había en los días de Noé? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dando en casamiento. O sea, había fiesta, había bebelata, mas tenían a Noé como un loco. No entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando cayó el juicio, ya era tarde. Ahí fue que ellos entendieron. Mostrando a Jesús de cómo va a ser su venida, como en los días de Noé. Y cómo está la gente, bebiendo, comiendo, fiestando, casándose. Habló de los días de Lot. Y hoy estamos viviendo los días de Lot, pero no como mucha gente se lo imaginó. Hoy es ley aprobada en los foros más altos, donde un hombre puede vivir con otro hombre, una mujer con otra mujer, besarse, donde pueden alquilar los vientres. Hoy vemos los transgéneros y vemos ese avance tan grande de lo que está ocurriendo y dónde están ubicados ellos. Están en los lugares altos. Están en los estrados de jueces, abogados. Son doctores, doctoras, enfermeras, maestros, alcaldes, gobernadores. Y hoy tenemos un avance muy poderoso donde jamás nosotros lo esperábamos en Puerto Rico, aprobado, Nueva York igual. Y donde Sodoma y Gomorra
hoy es real y es admitido como el cambio del Código Civil. En pocas palabras, estamos viviendo el tiempo donde el hombre no quiere las reglas de Dios, sino como ellos quieren hacerlas. Cuando seguimos leyendo, Jesús habla que dos mujeres, que una se va y otra se queda. Que hay dos hombres trabajando, uno se va y el otro se queda. Cuando leemos Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, está hablando de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Está hablando de que todas tenían lámparas, pero 5 de ellas ya no tenían aceite, se le estaba acabando. Habla de cómo se fueron de compra, cómo apareció el maestro y cómo la puerta se cerró. Y vemos cómo Dios simplemente no las atiende y no las conoce, dejándolas fuera de la boda. Jesús trae este ejemplo trayéndolo como su venida, su regreso, y dejando saber cómo están las cosas, cómo van a suceder. Han pasado más de 2000 años. Hoy lo estamos viviendo. Solamente esperamos su regreso. En el libro de Cantares, en el capítulo 5, nos presenta a la tsunamita. Nos presenta a su amado. Un libro lleno de amor, de aventura, de paz, de alegría, de sentimiento mutuo. Pero un libro finalizando con lo que es la indiferencia espiritual. Dice la Biblia que se acostó a dormir, se quitó la sandalia, su ropa, y cuando él vino encontró que todo estaba cerrado. Y aunque él la llamó, amada mía, paloma mía, amiga mía, perfecta mía, ella lo oyó, pero no se levantó. Demostrando un espíritu de conformismo, sin saber que él se iba a ir y ella se iba a quedar. La Biblia presenta en el libro de Apocalipsis una iglesia sin amor, trabajadora, pero perdiendo lo más importante, el amor. A una iglesia como la de Sardis, pero muerta. Mucho nombre, mucho título, pero espiritualmente muerta, la cual Dios no conoce. Y presenta la Odisea como una iglesia tibia, participando tanto de lo malo como de lo bueno, estando en el medio sin tomar una opción a ser espiritual o a ser carnal. Y vemos su sentencia también. Y si seguimos y mencionamos a Pérgamo y vemos la condición de Jezabel tomando el control del templo, vemos una crisis, la cual Dios presenta a través de Juan para enseñar la condición caótica y crítica de los altares y de los días en que se iba a estar viviendo. He contado esto bíblico por encimita para traer una reflexión al público que me ve y dejarle saber que Cristo regresa por la iglesia. Tuvimos un gran predicador, entre tantos, que todo el tiempo estuvo predicando que Cristo venía. Partió con el Señor, pero su mensaje se quedó. La iglesia, que es la novia de Cristo, que eres tú y yo, tenemos que tener el traje
blanco, sin mancha y sin arrugas. Y tomar determinaciones serias y dominio propio para poder mantenernos a la altura. Rechazar todo lo que es el viejo hombre y sus ofertas. Todo aquello que nos lleva a la derrota. Y luchar contra los deseos de la carne. La cual el apóstol Pablo habla de esa condición crítica y de esa gran batalla entre el bien y el mal. La Biblia presenta un sinnúmero de problemas serios que pasaron en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios. Y Jesús, en su vida personal, caminando por Jerusalén, se enfrentó a unos problemas muy serios a nivel espiritual de la forma como vivía el liderato y la gente. Cuando lo comparamos a Dios en los tiempos antiguos, sus acciones con los profetas y el llamado al pueblo, podemos ver las situaciones diferentes en el Antiguo Testamento cuando Dios determina juicio en los terribles pecados del hombre. Por ejemplo, saca a Eva y Adán del huerto del Edén. Pues hablaron con el diablo, Eva, e hizo caer a su marido. Esto le costó la bendición de un tú a tú con Dios en el huerto del Edén y de los beneficios que tenían. Fueron echados de allí. Luego, la Biblia presenta el suceso de la Torre de Babel. También, donde querían llegar al cielo por propia cuenta y Dios no los dejó, confundiendo allí las lenguas. Vemos el tiempo de Sodoma y Gomorra en los días de Lot. Habían ensanchado las estacas en el capítulo 19 hacia Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo los ángeles le metieron candela a fuego, eliminando esas dos ciudades tan inmorales y corruptas. Los días de Noé, vemos una de las tragedias más grandes de la historia de los juicios de Dios sobre la tierra, eliminándolos a todos y solamente salvándose los que estaban en el arca. Y así, a través del tiempo en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios habla con Ezequiel y le dice que se ponga de pie porque necesita llevarle un mensaje al pueblo por los pecados terribles en los que se encontraban los templos. Lo mismo ocurre en el tiempo de Isaías. El pueblo se vuelve una ramera. Dios le hace un llamado terrible. Y así compara a su pueblo como con una prostituta. Lo mismo ocurre con Jeremías cuando Dios le pide la carta de divorcio por la condición caótica y crítica del pueblo de Dios, que con sus acciones distanciaron la presencia de Dios y llevaron a que Dios se enojara y trajera juicio en momentos determinados. Cuando seguimos leyendo, vemos las crisis terribles del pueblo, los momentos que fueron sacudidos, esclavizados, como Dios en los días de Coré, y cómo accionaba en los pecados del hombre. En el Nuevo Testamento viene y aparece el Consolador, Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Aparece en el escenario de la vida para traer el perdón a la humanidad. Su sangre derramada en la cruz del Calvario llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades y simplemente perdonó nuestros pecados. Está a la diestra del Padre a la derecha, es nuestro abogado ahora, pero cuando caminó por Jerusalén se enfrentó a un pueblo y a un liderato incrédulo, con exageración, idólatra, con exageración y con muchos dogmas de hombre, con mucho abuso de poder, y un pueblo extremadamente pobre y extremadamente pasando por
unas enfermedades caóticas, donde dice que Jesús caminaba y le ponían los enfermos en las calles, y todos los que tenían plagas se le iban. La Biblia presenta un cuadro donde rechazan a Jesús en Jerusalén, donde rechazan a Jesús en el templo, donde tratan de matarlo en muchas ocasiones, derribarlo, liquidarlo, simplemente por presentarse como el Salvador del mundo, como sanador y libertador. Cuando Jesús muere, aparece el apóstol Pablo, se queda, tiene un encuentro con el Señor, comienzan a matar a los discípulos. Pero el apóstol Pablo enfrenta una corrupción a nivel cristiana, una idolatría donde se adoraba en aquella época a Diana, la diosa Diana. Y vemos el asombro del apóstol Pablo por la condición de la iglesia. Encuentra una iglesia en pleitos, contiendas como Corintios, y una que era evangélica, pero cuando salía era mundana, como los Gálatas. Cuando miramos la condición tremenda de la terrible revelación del libro de Judas en los últimos tiempos y a donde íbamos a llegar antes de la venida de Cristo, estamos viendo que lo que habló Judas, lo que vio Pablo, que llorando dijo que temía que cuando él se fuera, lobos rapaces entraran y dañaran la obra y contaminaran. Y lo mismo cuando le habló a los corintios y le dijo a la iglesia que estaban todos como niños pequeños peleando unos con otros con celos y contiendas. Y como le habla Roma a la iglesia, hablándole de la guerra espiritual. Cuando miramos el apóstol Juan y miramos lo que Dios le revela y le habla de las 7 iglesias y le habla de la condición caótica de esos templos y de sus líderes. Jesús en su ministerio en el capítulo 23 presenta un liderato mediocre, un liderato hipócrita, un liderato mundano, un liderato abusador. Lo mismo Dios en el libro de Ezequiel presenta un cuadro caótico del liderato. Fue lo que le pasó a Moisés cuando el liderato se rebeló en contra de él. Ese problema siempre lo han tenido los hombres de Dios. Lo tuvo Nehemías cuando se levantaron contra él todos. Lo tuvo Jeremías, lo tuvo Isaías. Lo tuvo mi hermano en aquella época, en la época de Ezequiel. Daniel encontró esos problemas terribles cuando lo acusaron. Lo metieron con los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Y así a Pablo lo llevaban preso rumbo a Roma. Vemos cómo Dios tenía que interceder con todos los que tenían problemas, guerra, batalla, hombres de Dios, mujeres de Dios, que siempre pasan por momentos difíciles. Pues yo vengo a hablarte que este es el tiempo. Este es el tiempo donde estamos en el barco. Este es el tiempo que estamos como Pablo, con un huracán de camino, pero seremos salvados. La naturaleza, estamos viviendo en un tiempo de estos fenómenos dañinos, y no estoy hablando ahora de la naturaleza, sino de los pecados mortales que llevaban el pueblo a la ruina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Uno de los pecados más grandes era la idolatría. En los dos bandos, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, siempre el pueblo decidió adorar otra cosa menos a Dios, menos a Jesús. Eso fue un problema que Dios tuvo que enfrentar, y Jesús también en su ministerio. Otro de los problemas más terribles que hubo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también fue la murmuración. Un pecado mortal, la lengua, el chisme, el bochinche, la desinformación, el abuso de los cristianos. En esa maldición tan terrible del bochinche, por murmuradores se quedaron en el desierto y no entraron a Canaán. Y en los tiempos de Jesús había ese terrible problema del bochinche y la burla. Se burlaron de él y se burlaban de sus milagros. Terminaron ejecutando a Pablo, a Pedro, a los discípulos, simplemente por predicar la palabra y anunciar a Cristo. La murmuración siempre ha existido y es el punto crucial, lo que es la burla y la difamación, la murmuración. Otro de los pecados mortales y terribles es la incredulidad. La incredulidad del pueblo de Israel era impresionante y Dios se cansó hasta de ellos, porque Dios hacía un milagro y luego ellos se volvían a otro Dios.
Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. No creían en Jesús. No creían en Él. No creían en Él. No, en Nazaret no pudo hacer milagros, solamente los que tocó, porque no creían en Él. Y Él mismo dijo que un mismo profeta no tenía honra en su propia tierra. Fue rechazado, fue descomulgado, fue azotado, fue injuriado, lo insultaban, se burlaban, lo maltrataron. Increíblemente lo que allí ocurría en la vida de Jesús. La incredulidad, la murmuración, la idolatría, pero también estaba la mentira. La mentira era lo más grande que se movía en el Antiguo Testamento, pero más en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la mentira? Porque con la mentira ejecutaron a Cristo. Las planificaciones de la mentira de Jezabel, las planificaciones de las mentiras de aquellos que se levantaron en contra de Daniel, las planificaciones de las mentiras de los que acusaron a los 3 jóvenes hebreos. Siempre la mentira. La mentira la comenzó el diablo. Y en el huerto del Edén, allí en el huerto del Edén, fue su aparición con el ser humano, mintiéndole concerniente al fruto de aquel árbol que estaba en el medio del Edén. Mi hermano, la mentira, la Biblia presenta al diablo como el padre de mentira. Los apóstoles que llevan el mensaje por otro lado con la mentira, el liderato, radio, emisora, televisión que se desvía y simplemente van con la mentira. Cuando miramos, no solamente era la idolatría, no solamente era la incredulidad, no solamente era la murmuración, sino que también estaba algo terrible en aquella época. Era el desenfreno de la inmoralidad. La inmoralidad existió en la época de Noé, estuvo presente en Sodoma y Gomorra, estuvo presente en los tiempos de Coré, estuvo presente en los días de Saúl, estuvo presente en los días de David. La inmoralidad estuvo en el Nuevo Testamento y aún Dios amonesta porque Jezabel hacía pecar a los hombres de Dios. Cuando miramos lo que es la inmoralidad, es algo que se está luchando ahora mismo y que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Así que yo creo que la pandemia Dios la permite para separar la inmoralidad. Fíjate lo que ha hecho Dios con la pandemia. No solamente es la economía, no solamente ha estremecido a los ricos, no solamente ha puesto de rodillas al mundo, sino que la pandemia le ha puesto un bozal en la boca a todo el mundo. Le ha puesto una mascarilla, y los ha puesto a la distancia, 6 pies de distancia. No se pueden abrazar, no se pueden tocar. Cuando miramos eso, veo lo que es el pecado, lo que es la mentira, lo que es el bochinche, lo que es la murmuración. Veo aquí lo que es, mi hermano, la inmoralidad. Todo lo que tiene que ver con los moteles, todo lo que tiene que ver con el desenfreno, todo lo que tiene que ver con el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, todo lo que tiene que ver con la fornicación, el adulterio, todo lo que tiene que ver, mi hermano, con las orgías, todo esto que ha reinado en el mundo, Dios los ha separado a todos con la pandemia y sobre todo a la iglesia por el bochinche, por la murmuración. Aunque como quiera lo siguen haciendo por teléfono y como quiera disfrutan los programas endemoniados. Dios ha tenido que separar a todo el mundo y Dios ha tenido que poner un freno para tener un nuevo comienzo, de lavarnos las manos, de pedir con el permiso, de tener más respeto, de no hablar mucho. Alábalo. Vemos un cambio radical en lo que es el afán al trabajo. Ahora reina el desempleo, ahora hay tiempo de más para orar, para leer la Biblia, la cual la mayoría no lo hacen. Cuando miramos esta condición tan brutal y tan terrible de lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo en Orlando y lo que está ocurriendo en Nueva York y ahora mismo triplicadas las enfermedades a nivel mundial y sigue sin parar y siguen los enfermos y vemos los jugadores de la NBA en esa condición, todos, muchos de ellos ya infectados y en todos los departamentos de deporte, lo que sea, enfermos.
Estamos viendo la mano de Dios en acción. Sí lo estamos viendo. Se le acaba el tiempo a los burladores, especialmente aquí en Puerto Rico, que está lleno de burladores. Se volvió una burla todo. En mi país, Puerto Rico, para todo es una burla. Para todo es aplauso a toda esa gente que se burla. Y esa burla ya se va a acabar, porque van a llorar. Viene el día del llanto, viene el día de llanto más terrible para Estados Unidos y también para Puerto Rico. Días de lágrimas, donde los que se burlan van a gritar, van a llorar. Muchos no van a sobrevivir. Donde se estremecen las casas, donde los que están cómodos no estarán más cómodos. Vienen de aquellos que se creen, mi hermano, que son poderosos a nivel secular, se van. Estos programas chabacanos que entretienen a la iglesia se van, desaparecen en breve. Se van los programas que se levantan en contra de la iglesia y que se burlan de los ministerios en la televisión. Desaparecen, se van de dos formas. Primero los van a sacar de la televisión y segundo Jehová los va a liquidar. Eso lo voy a ver yo con mis ojos. Eso lo van a ver mucho y los enemigos lo van a ver también. Está a punto de ocurrir. Dios va a sacudir esas casas de aquellos que fueron colaboradores, de aquellos que se unieron con lo malo, de aquellos que se reían y se burlaban. Sus casas van a llorar. Cuando seguimos mirando esta lista que estoy hablando, nos presenta una de las cosas más terribles y nos presenta lo que es la apostasía, la mundanalidad, junta con la apostasía, una iglesia súper liberal, una iglesia súper mundana, una iglesia súper, pero súper pecadora, que canta corito, pero también habla malo, que toman parte, pero también son fornicarios, que hacen una cosa en la iglesia y otra en la calle y en la casa. Son los días que estamos viviendo. Días malos, días peligrosos, días de apostasía, donde grandes hombres de la Biblia se han alejado, han contaminado a la iglesia, han logrado engañar porque el diablo los engañó a ellos. Y hoy tenemos megas congregaciones de payasos en los altares y que Satanás poderosamente tiene unos demonios en esos púlpitos, gobernando esos cultos, gobernando esa manifestación con bailes, con danzas exóticas y con doble sentido y con un espíritu del diablo de pecados monumentales y ocultos desde el altar hasta abajo. Son los días que hemos estado viviendo, esos días de Noé, esos días de Sodoma y Gomorra, esos días de falta de amor, esos días que estamos viviendo de la apostasía, la inmoralidad, la incredulidad. Estamos viviendo a todos los que me están viendo a través de la emisora en Nueva York y la cadena de emisoras que me está transmitiendo y a través del Facebook, que gloria a Dios se ha mantenido ahí, todo ese pueblo grande que me está viendo ahí y que eso vuelve a repetirse en la emisora y la gente se queda con esto. Estamos viviendo en una gran realidad donde vemos que los que hablan de fe no la tienen, que los que hablan de sanidad no creen en ella, y los que están hablando de liberación hasta ellos mismos están atados. Qué cosa terrible. Los que están hablando de cambios, cuando tú ves cómo visten, cómo son, tú dices, pero ¿de qué está hablando esta persona? ¿De qué cambio habla? ¿De qué santidad está hablando? ¿Qué es la santidad que está hablando esta persona? Entonces ahí vemos el espíritu de engaño. Ahí vemos lo que es una persona creer en su propia prudencia, donde Dios le está pidiendo un cambio y no lo hace y lleva al pueblo rumbo al engaño y al fracaso. Por eso es bien importante lo que hoy estamos hablando. La Biblia presenta a estas personas, a este liderato, a estos apóstoles, a estas pastores, a estos ministros que se desviaron, que ya no son los mismos, que cambiaron su mensaje, que cambiaron su estilo de vida, que ahora son otra gente. La gracia ya no la tienen, el poder del Espíritu Santo ya no carga con ellos. Este tipo de personas, la Biblia lo presenta como nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muertos. Los presenta, mi hermano, como asesinos, los presenta como killers, los presenta como personas peligrosas. Mi hermano, cuando miramos esto, entonces también estamos viendo una iglesia practicando, una iglesia ensayando, una iglesia preparada
pero preparada para quedarse. Una iglesia que cree que se va, pero se va a quedar. Una iglesia que cree que se va con el Señor, pero se van a quedar. Hemos visto una hipocresía terrible. Yo he conocido muchos compañeros en el ministerio que me he quedado asombrado con ellos en esta pandemia. Eran aquellos que se veían tremendos y fuertes, pero los veo con miedos y temores. Aquellos que predican una cosa, pero realmente no la viven. Yo sigo diciendo que la pandemia no es para la gente de Dios. La pandemia es para la gente descuidada, la gente que se ha descuidado en el Señor. Para aquellos cristianos que se siguen muriendo y que simplemente algunos han sido tocados, pero Dios los ha librado. Yo creo que tenemos que regresar al Salmo 91, pero solamente los que moran en él. Esto no es para cualquiera. Salmo 23 tampoco no es para cualquiera. El Salmo 27 tampoco es para cualquiera. Que muchos predicadores tremendos, iglesias, templos, pero mundanos. Hoy tenemos un derramamiento de apostasía. Hoy tenemos un avivamiento de falsedad. Hoy lo que tenemos es un avivamiento de mundanalidad, de cambios. Hoy tenemos un montón de adoradores falsos, adoradores hipócritas, adoradores que Dios le pidió la carta de divorcio, que son adoradores en la iglesia, pero son gay en la casa, son homosexuales con sus acciones. Adoradoras que son tremendas cantantes, pero son lesbianas con sus acciones, su formato de vida a escondida. Oh, tenemos muchos predicadores que se ven muy bien, pero son los superadúlteros más grandes que tienen los púlpitos y los altares. Lo mismo en la fornicación. Mucho fornicador tomando participación. ¿Sabe cuántas iglesias hay? Miles y miles y miles y miles y miles de congregaciones. Por eso me estoy dirigiendo a la iglesia en general. Donde yo tuve esa experiencia viajando cuando me encontraba con cosas raras y terribles en los púlpitos en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, Carolina del Norte y Carolina del Sur, lo que es Orlando y Kissimmee, en ese poderoso cementerio de cristianos que tiene Orlando, Florida. Yo sé que esta palabra a muchos no les va a gustar, pero están muertos los templos, están hechos cadáveres con todos sus líderes en Estados Unidos y también en el área de Orlando. La unción. Se perdió. La gracia de Dios se perdió. Todo se ha perdido. Hay que volver. Hay que regresar. Hay que examinarnos. Vernos por dentro. A ver cuáles son los errores que tenemos. Me estoy incluyendo en este mensaje. No soy el predicador que reparte y no entra en él. Todos tenemos que examinarnos. A ver qué nos ha pasado. No podemos accionar como los hipócritas. No podemos ser pentecostales hipócritas. No podemos ser liberales. No podemos apostatar. No podemos ser mentirosos. No podemos ser adúlteros. Y cuando yo veo tantos predicadores hablar del adulterio, piensan en mujeres y en caídas. Un adúltero es aquel que ama más un carro que a Dios. Adulteró. Que ama una vaca. Que adora un becerro. Que ama más a sus hijos. Que ama más el trabajo. Es un adúltero. Ha cambiado a Dios por otra cosa, un objetivo, algo material. Por eso es que Dios le pide la carta de divorcio a Jeremías y le dice: quiero carta de divorcio, no quiero caminar con ella. Hay personas que quieren caminar con Dios y dicen que caminan con Él,
pero sus pecados monumentales y la forma de vida que llevan es todo lo contrario a lo que dicen. Y es lo mismo que está ocurriendo. Y cuando usted mira a todos los que hablan, está viendo que aunque están hablando, su forma de vida es otra cosa. Por eso es importante volver a donde comenzamos. A veces hay que frenar. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay que volver a la humillación. Hay que volver a pedir perdón. Esa palabra tan importante del perdón. Y aquí me quiero estacionar. La cual nadie lo hace. La iglesia no lo hace. La gente se volvieron fiscales, acusadores, pero no reconocen sus errores. Si tienes un techo de cristal, no puedes tirar pedrada, porque te van a tirar y se va a romper el cristal. Hay ministerios que se ven muy bien y muy poderosos, pero con un engaño a escondidas de lo más grande. Hay ministros que se ven poderosos, se ven bien. Wow. Pero tan grave. Tan grave. Hay una membresía en la iglesia que se ven lo más bien. Pero cuando llegan a las casas, son otra gente. Pelea, pleito, contienda, hablan malo, chismean, difaman, vituperan, se sientan en la silla de escarnecedores. Cuando miramos, es otra cosa. Mis queridos hermanos, y con esta audiencia que sigue aumentando, gloria a Dios por eso. Así que compártalo. Y con la emisora, si está ahí, yo creo que ya yo me pasé. Sí, ya estoy a punto, a 2 minutos para terminar el programa ya, pero yo voy a seguir un poquito más aquí porque el Señor me tiene aquí agarrado de la mano. Pero los días que estamos viviendo son proféticos ahora mismo. Dios está sacudiendo la tierra. La tierra está moviéndose como un borracho. Viene un juicio para Puerto Rico. Viene un juicio para Puerto Rico. Hermano, ¿cómo que un juicio? Viene un juicio grande para Puerto Rico. Viene una escasez. Se van megatiendas, se van. Todo lo que usted está viendo ahora, una supuesta economía, eso va para abajo. Viene una sorpresa. Viene un sacudimiento de tierra fuerte. En las casas van a gritar, en los edificios. Todo el mundo va a salir para afuera. Muchos van a llorar. La burla se va a acabar. El relajo se va a terminar. Dios se cansó. Dios está cansado de la forma de vida de la iglesia. De la hipocresía que reina en las emisoras, muchas, televisión, altares, en las casas, adoradores, todo. Pero Dios va a sacar aparte, muy aparte. La Biblia determina a través de todos los tiempos. Gracias, varón, que me dice que siga. Gracias, varón. Gloria a Dios por la emisora, que sigue encadenando la emisora y está ahí con nosotros. La gloria sea al Señor. Gloria a Dios por estos hombres de Dios. Está la emisora en Nueva York, a toda mi gente ahí oyendo. El liderato en Nueva York, Dios mío, yo voy a seguir. Ese liderato que lleva años en Nueva York, tienen que cambiar. Que dañaron las iglesias. Que cambiaron el mensaje. Que pusieron a la iglesia y a la congregación como una prostituta. Que la llevaron a un desenfreno inmoral. Y a una condición caótica y crítica en su forma de vida y comportamiento craso. La iglesia tiene que volver y recuperar lo que perdió. Lo más importante, la consagración. Esa consagración no es cogerle un micrófono. Yo llevo desde el 1992 tomando micrófono. No es cantar lindo. Yo tengo más de 14 producciones, creo que 20. No es tener premios. Yo he sido reconocido más de 300 veces. Es la verdad, con placas de reconocimiento. Aquí no puedo mentir. Dios es mi testigo. El pueblo que me conoce lo saben. He ganado premios en las canciones, en la Cadena del Milagro con uno de los mejores programas.
He tenido la bendición de los estadios llenos en Puerto Rico. Todavía no he tenido un estadio vacío, aunque llevo años que no hago un evento. Pero la gloria sea para Dios, no he tenido un estadio vacío nunca. O sea, puedo hablar de esas grandes victorias que he tenido en el camino. De los estadios llenos, los parques de pelota llenos, de la prosperidad, de la bendición a nivel espiritual. De esa bendición a donde Dios me ha dejado llegar. Al Capitolio, la Casa de las Leyes. A sentarme en lugares altos, a estar en asambleas, en eventos tremendos que he sido invitado y otros que he hecho yo por años. Y que nada de eso, pero nada de eso, gracias Ricardo por la ofrenda, nada de eso asegura mi salvación. Y eso yo lo sé. Nada de eso me ubica a mí en un pedestal. Eso yo lo sé. Nada de eso me hace mejor que los predicadores que hay ahora. No me hace mejor. Y aún los que están comenzando en este tiempo, no soy mejor que ellos. Y ellos tampoco son mejores que yo. Y muchos de ellos, para llegar donde estoy yo, tienen que correr muchos años más. 15 años, 14 años. Y tener las experiencias que he tenido yo. En el campo de batalla, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y lograr cosas que todavía ese grupo completo no ha podido lograr. Y esa es la verdad. Pero nada de eso me ubica a mí en una posición. No me pone en una posición donde yo digo, wow, yo soy el que soy. No, jamás. Dice la Biblia que cuando terminemos de hacer lo que vamos a hacer, seremos siervos inútiles. Vienen las tentaciones, vienen las ofertas del diablo, vienen los cambios. El mundo cambia, las modas cambian, la música cambia. Aquí en Puerto Rico la macarena, el electroboogie. Pero todo eso pasó. En el ámbito espiritual, la risa, ¿se acuerdan? El espíritu de la risa, todas esas mogollas en la iglesia, pero todo eso pasó. Ahora hay otro espíritu. Ahora están los bailes, están las danzas. Ahora está el libertinaje. Tú puedes ir como te da la gana, puedes vestirte como te da la gana. Tú puedes ir como te dé la redagada gana a la iglesia. Y tú vas a decir lo que dice el pastor, que Dios lo que ve es el corazón. Sí, Jesús dijo de la siguiente forma. Llamó hipócrita a la gente y le dijo que nadie se toma un vaso de agua sabiendo que el vaso está sucio por fuera. Jesús dijo y habló más cuando hablaba de la limpieza. Hablaba que lo que contaminaba a la persona era lo que no entraba, sino lo que salía por la boca. Por eso todos tenemos ahora mismo un tapabocas. Jesús habló de la condición de la iglesia. Su gente no oraba. Los fariseos lo acusaron. Jesús, tus discípulos no oran ni se lavan las manos. Era un problema terrible el que tenía Jesús, de incredulidad, de falta de oración. Trataron de echar fuera un demonio, el epiléptico, y se quedó en el mismo lado el demonio en el cuerpo. Y allá Jesús, ellos, gloria sea el Señor, le preguntan, Señor, pero ¿por qué el demonio no salió? ¿Por qué este género no sale? Si no es con ayuno y oración, palabra clave, ayuno. Eso es lo menos que se hace en la iglesia. Hay iglesias que no se han retirado en un año. Pasan los domingos, no hay un retiro. Ni en un mes. No puede sobrevivir el pastor. No puede sobrevivir la pastora. No puede sobrevivir un ser humano. Es imposible. Óigame bien los tibios que están ahí. Los amigos, los recién convertidos. Toda la gente que ha seguido esta congregación que Dios me ha dado para pastorear por el Facebook. A esta emisora preciosa y a este hombre, este gran hombre de Dios. A toda esa audiencia que sigue la emisora de este gran hombre de Dios en Nueva York que me están viendo por aquí. A los predicadores que he visto que se han asomado por ahí, compañeros en el ministerio, pastoras y pastores, no van a poder sobrevivir si no hay ayuno y oración. Es imposible. Por más que cante, por más lindo que predique, no vas a poder vencer la categoría de demonios que se mueven en esta época. Las opresiones del diablo, más cuasita la basoja que reina en los aires en esta hora. No vas a poder vencer. No vas a poder vencer las tentaciones del adulterio. No vas a poder vencer ese espíritu de fornicación y deseo carnal. No vas a poder vencer lo que es la masturbación y la pornografía. No vas a poder vencer lo que es mentir en todo lo que haces. No vas a poder vencer
poder poner los ojos donde no tiene que ponerlos y hablar lo que no tiene que hablar. No vas a poder vencer a Netflix, no vas a poder vencer las películas de Hollywood, no vas a poder vencer el cine, no vas a poder vencer el nudismo en tu cuerpo, ese orgullo de enseñar los senos, de enseñar las nalgas, alábalo si te atreves, de enseñar tu cuerpo a la gente. No vas a poder vencer, no vas a poder vencer ese espíritu que tiene de enseñar tus lindas caderas, o a los hombres enseñar sus partes privadas y tener esos pantalones bien pegados. No vas a poder vencer eso. No vas a poder vencer el oído para oír la música mundana, y no vas a poder vencer ni tus ojos para ver esos programas que te llevan a ti, gloria sea el Señor, a estar entretenido, ocioso, donde demonios poseen el cuerpo tuyo y te sueltan de vez en cuando. No vas a poder vencerlo. No vas a poder vencer el odio, esa falta de amor hacia tu marido, esa falta de amor hacia tu mujer, esa falta de amor hacia tus hermanos, esa falta de amor hacia la familia. No vas a poder vencer. Va a reinar el odio, va a reinar la mentira, va a reinar la envidia, va a reinar el desasosiego, va a reinar el desaliento. Lo que va a reinar es, mi hermano, un acongojamiento y un aburrimiento tan grande en la vida tuya que vas a estar ocioso como los ociosos de Abimelech. No vas a poder vencer. No importa que tú seas el reverendo, o sea el pastor, sea la pastora, sea el evangelista internacional. Mi hermano, vamos a ser los reventados, vamos a ser los caídos en batalla, vamos a ser los nada, vamos a ser el cero en la izquierda. Y ustedes saben que estoy hablando la verdad. No podremos vencernos ni a nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos vencernos. Nuestro peor enemigo, y termino, es la carne. La carne lo que quiere es que no hagamos nada, que no oremos, que no ayunemos. La iglesia que se va para el cielo vive en santidad, separada del mundo, separada del diablo, no duerme con los demonios, ni fornica con Satanás. La iglesia que vive para Dios es una iglesia que se esmera en arreglar su condición espiritual. Trata de limpiarse en el camino poco a poco. Los frutos del espíritu que no tiene, comienza a buscar la bondad. Comienza a buscar comienza a buscar. Dios te bendiga, compañero Raúl. Gracias por la ofrenda que trajiste a mi casa y poder compartir conmigo allí hoy. Compañero guerrero de milicia. No vas a poder vencer. Y Dios bendiga a la profeta Dalisa, que también llegó a la casa con su primo y llevó una ofrenda allí también. Gracias, hermana, por eso. Fue un honor, un privilegio poder compartir con Dalisa. Yo amo mucho a esta gran profeta y le tengo en gran estima. Y a todos esos guerreros de Miguel Candelario y toda esa gente. Gracias a todos esos ministerios que nos visitaron hoy en la casa de oración. Todos esos profetas y pastores. Gracias, gracias. Son los días que estamos viviendo. Tienes que arreglar cuenta con Dios. Y tú lo sabes. Yo lo sé también. Por eso es que yo me convierto todos los días. Por eso es que yo todos los días me humillo. Por eso es que todos los días yo le pido perdón al Señor. ¿Por qué? Porque no quiero fallarle. No quiero faltar. No quiero que por nada, después de tanto correr en este camino y batallar y aguantar golpes a diestra y siniestra de los demonios, del mundo, del diablo, las tentaciones y de la iglesia, yo venir entonces, que no he disfrutado nada del mundo, venir como un bobo y quedarme. Dios me guarde, Dios me proteja, Dios me cuide, Dios me ayude y Dios te ayude y te proteja a ti también. Debemos meditar y pensar en este tiempo. Vienen terremotos poderosos. Va a temblar Japón. Va a temblar California, poderoso. Se va a estremecer Puerto Rico. Vienen unos golpes monumentales para Estados Unidos. Veo que se activan volcanes. Veo que se salen de su lugar. Veo unas inundaciones y un frío como nunca jamás visto en Estados Unidos, matando gente. Lo que estoy viendo es una barrida con la pandemia en una tercera vuelta. Mire como digo, en una tercera vuelta, no segunda, tercera vuelta, dice el Señor. Donde hay pastores que se van, donde hay ministerios que se van, donde hay gente de la iglesia que caerán y se van. ¿Por qué? Porque no tomaron decisiones serias. Mi hermano, van a trancar muchos lugares otra vez. Las casas, en los hogares. Hay una de demonios tomando el control en las salas, en los cuartos, en las habitaciones.
donde tienen que prepararse, tienen que sacar esos demonios fuera de la sala, tienen que sacar esos demonios de esa cama, tienen que sacar esos demonios que reinan en ese carro, tienes que cambiar tu vida en esa habitación, tienes que cambiar tu vida en esa habitación, en ese carro, la música que pone, lo que oye, tienes que cambiar tu estilo de vida ya. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová te cubra con su Santo Espíritu. Se va a la iglesia. ¿Quién va a oír el sonar de la trompeta? Los que están llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien va a levantar la iglesia. ¿Quién va a ser sorprendida? La iglesia que está con mancha, con arruga, que vive doble vida. Será sorprendida. La trompeta sonará en cualquier momento. Se estremecerá el mundo. Pero antes vienen unos sacudimientos terribles, impresionantes. Pero el justo por la fe vivirá. Los que le han creído a Dios. La muerte está en la calle, está en los hospitales, está en los trabajos, está en los negocios, está en los templos, está en las casas, está en los residenciales, está en los trabajos. Pero también está la vida, está la presencia de Dios. Hay ángeles que vienen en misiones, que están en las costas de las playas, que están esperando la señal, que están en el Yunque, que están en la montaña, que están en San Juan, que están en Ponce. Veo edificios que se sacuden. Macua se te va. Amaluli bison de Cuetimí. Mi hermano, se sacude la tierra, se sacude en el noroeste, se sacude en el suroeste, se sentirá terrible en el este. Mi hermano, Dios está indignado, está enojado, Dios está indignado, muy molesto, y hay que enamorarlo, hay que acercarse a Él, hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Él. Hay que dejar los protagonismos, hay que dejar las niñerías, hay que dejar lo que no proviene de Dios, hay que dejar lo que no es de Dios, porque si tú lo que tú tienes, lo que tenemos nosotros, el templo, lo que sea, si no lo entregamos en las manos de Dios, lo hemos hecho nada. No hemos hecho nada. El dinero se queda, las casas se quedan, todo se queda. Hay que salvar el alma. Hay que salvar el alma. A los que están ahí, a los que están descarriados, tienes que arrancar. No le eche la culpa a nadie. Se acabó la culpa. Tienes que arrancar. Deja de estar echándole la culpa al pastor, a la pastora, al evangelista. Tienes que arrancar. Tienes que salvarte. Escapa por tu vida. Los que se desviaron tienen que regresar. A los ministerios que yo conozco, mis amigos, que se desviaron todos, tienen que regresar. Tienen que volver a la palabra para que Dios pueda restaurarlos. Llegó la hora de la restauración, antes que sea tarde, antes que venga la muerte pasando. Porque vas a necesitar la protección de Éxodo capítulo 12. La vas a necesitar. Por eso te estoy haciendo el llamado. Para que no se te haga tarde. Mis queridos hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Estaba orando en la casa de oración y termino con esto. El Señor sacudió mi corazón. Las actividades que tenía todas en julio las acabo de cancelar. Llamé a los cantantes, llamé a los predicadores, los cancelé todo. Todo lo que tenía para la reunión, las 4, lo cancelé. Todo está cancelado. No tengo una sola actividad. El Señor me sacudió. Me mandó a orar. Voy a repetir esto otra vez. Todas las actividades que tenía en julio las cancelé. El Señor me sacudió, me mandó a que ore, a que hable con Él. Lo único que vamos a hacer es atender personas en la casa de oración. Fuera de ahí, no estaré predicando en ningún lugar en julio. No estaré saliendo para reuniones. Y los 5 predicadores que tenía, las bandas, todo lo cancelé. Todo. Le mandé un mensaje a la pastora Ana Becerril. Todo. Lo envié con Yanira. Todo lo he detenido. Voy a entrar en oración. Necesito. Si el Señor me ha dado esa inquietud, es lo que tengo que hacer. Obligado. Obligado. Hemos estado en el campo de batalla. Y yo sigo las órdenes de mi jefe. De ahí salgo a orar para Puerto Rico. Orar. ¿Para dónde? Al monte. ¿Para dónde? Las playas.
hay que volver a la oración. Hay que volver a la oración. Y hay que hablar con Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Métete a hablar con Dios. Ya. Aunque te quedes dormido de rodillas. Hazlo ya. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por esta emisora. Y gracias por este pueblo. Sean todos bendecidos. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Salva a cada familia. Salva a cada ministro. A cada ministerio que está ahí. Ayúdalo. Revélatele. Háblale a todos. Bendice la emisora. Bendice a todos los que han colaborado y nos han ayudado para poder tener hasta este celular. A los que pagan los celulares. Mira el de mañana. Dios mío, que hay que pagarlo. Tú siempre has suplido. Gracias que ya eso ya está. Gracias. Todos los que tienen el material sean bendecidos. Bendice a este pueblo con aceite ungido. Glorifícate en cada hogar, en cada casa. No permita que los que están viéndome por aquí caigan, Dios mío, de tu gracia y tampoco con coronavirus. Bendícelos a todos. Guárdanos a todos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y Señor, gracias por hablarme a mi corazón. Gracias por darme la dirección de este mes. Gracias, Señor, por todo. Tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Hacia adelante. Dios me lo bendiga a todos. Llévatelo allá a la emisora. Gracias, pastor.